Muchas gracias, Héctor. Bienvenido a Momentum. Encantado, sí. Alberto. Un gusto de verte. Gracias. Pues mire, como le comentaba, actualmente Héctor Díaz Polanco es miembro del Consejo Consultivo de Morena y miembro del Consejo Interno del Instituto Nacional de Formación Política y fundador del Partido Morena, que fue presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el órgano jurisdiccional del partido. Héctor Díaz Polanco, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido. Encantado, adelante, un gusto. Gracias. Pues Héctor Díaz Polanco, hay pues un momento histórico en el país este año 2021 con un proceso electoral pues en ciernes ya y con todo un proceso de selección de candidatos y candidatas, todos los partidos políticos y Morena además que pasó un proceso pues muy complejo con la renovación de la dirigencia nacional, y yo empezaría precisamente una pregunta sobre este tema. Hay una nueva dirigencia nacional, Héctor Díaz Polanco, encabezado por Mario Delgado y Citlali Hernández. ¿Hay una percepción de ustedes, Héctor Díaz Polanco, en que Morena poco a poco ya empieza como a enderezarse después de los sablazos también que recibió por parte de los órganos electorales? Sí, mi balance es que sí, que la respuesta es que vamos encontrando rumbo, que vamos enderezando el barco, pero va a costar un buen tiempo y ahí tienen que ayudar los dirigentes. Mario Delgado, por ejemplo, entra a la dirección de Morena con un déficit muy fuerte de legitimidad. Eso hay que admitirlo, es una realidad, una crítica. Por el propio proceso que condujo a su entrada, el sistema que se aplicó, la intervención de un órgano externo al partido, particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos estos elementos hasta cierto punto implicaron en una medida bastante grave una exclusión de los sectores y órganos, la militancia misma del partido, y la elección de su dirigencia. Yo creo que eso fue un hecho inédito y además espero que no se repita nunca. A escala mundial yo no recuerdo un caso en que un órgano estatal interviene en un partido político para definir la dirigencia del partido. Pero bueno, esa etapa se cumplió, lo que implicaba que ello era una especie de compromiso de ganar la legitimidad que no se tuvo al inicio. Y como le ha ocurrido al partido, en cada fase de inmediato entra un desafío enorme, que es el desafío electoral, que le toca prácticamente de inmediato a esta nueva dirigencia. Y en consecuencia, estamos en un doble proceso, un proceso que busca que las elecciones se desarrollen de la mejor manera y al mismo tiempo la construcción de una legitimidad de la dirigencia del propio partido. Doble movimiento que esperemos que se realice. Puedo decir en términos muy generales que en la primera fase, es decir, la fase de elección de las candidaturas para las gubernaturas, las 15 gubernaturas, fue bastante movida, con dificultades muy serias, hubieron fallas muy notables, pero que en general salió adelante con unas cuantas situaciones todavía pendientes. Y que ahora se entra en una nueva fase, la fase de las diputaciones, de los ayuntamientos, las alcaldías, las regidurías. Es una elección enorme en sus dimensiones y que implica una complejidad también tremenda y en donde se espera que las mejorías de conducción política y técnica de la elección se vayan manifestando más claramente. Yo creo que sí, que se han adoptado medidas últimamente para que lo que ocurrió en la fase primera ya no vuelve a ocurrir en la segunda. Antier acaba de salir la nueva convocatoria, la convocatoria para las elecciones locales de los estados locales, etcétera, que ya está circulando y que tiene modificaciones interesantes, muy importantes para obtener un mejor resultado, más transparente, más limpio y sin los problemas que tuvimos en la fase de gobernadores. Dentro de este proceso de enderezar el barco, Héctor, y esto que
nos menciona de que se está ya librando el tema de la elección de los candidatos a los 15 gobiernos estatales, ¿qué tanto está sujeto a evaluación y qué análisis tienen ustedes de este debate que existe alrededor de la postulación de Félix Salgado Macedonio y las denuncias que se han estado haciendo públicas sobre su actuación personal? ¿Le puede pesar, le pesa? ¿Qué balance tienen ustedes al interior de Morena a este tema? Yo creo que antes de responder la pregunta hay que hacer el contexto. El contexto es de 15 gubernaturas. Y en estricto sentido tuvimos problema en 2. Una ya se dirimió, en otras está en vías de resolver. Primero es el caso de Nuevo León, el segundo el caso de San Luis Potosí, y tenemos este tercer caso de la red. Me parece que en términos incluso cuantitativos, el balance no es malo, es un buen balance. Sobre todo en un partido que es nuevo, un partido que tiene tendencias internas marcadas, creo que podemos sacar un balance positivo. Luego, el caso particular de Guerrero. En el caso particular de Guerrero hay 2 vertientes. La primera ya se está dirimiendo, se dirimió casi por completo. Es la vertiente de la legalidad de la elección como candidato y luego ya la afirmación como candidato de Félix Macedonio. Eso ya está dirimido porque la principal impugnación que venía de uno de los candidatos, el candidato Amílcar Sandoval, que había presentado tanto en el Tribunal Electoral como en la Comisión una queja respecto a esa legalidad, ya fue resuelta porque se retiró la impugnación, un desistimiento del señor Sandoval, el candidato o precandidato Sandoval, y en consecuencia ya tanto el tribunal como la Comisión de Honestidad y Justicia y el órgano jurisdiccional interno ya dieron por dirimido el asunto. Pero queda pendiente el aspecto, digamos, ético-político de esto, que son las acusaciones contra el candidato por asuntos de violación, etc. Eso está vivo, al menos en un caso, en el caso de una cuestión pendiente en una denuncia en la Fiscalía del Estado de Guerrero. Es la que queda pendiente. Y por su lado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrió un caso de oficio. El caso de la Comisión de Honestidad y Justicia, honestamente, veo complicado que esa comisión pueda abordar con éxito este problema. Es que es muy difícil en los casos de esta materia probar. Es muy fácil afirmar y es muy difícil probar. ¿Por qué? Porque entre otras razones, la Comisión de Honestidad del partido no es un órgano de investigación, no es una especie de ministerio público, sino que se acoge a la información, a los datos que los propios quejosos y sus defensores nos presentan a la comisión. Yo ya acabo de salir de la comisión, por cierto, y algunos piensan que sigo yo al frente, pero no. Pero conozco esa dificultad porque en muchísimos casos abordamos este problema. Lo que sí puedo decir en honor a la comisión es que la tradición de la comisión es ser sumamente fuerte, duro, cuando se trata de temas sobre violencia. Pero la dificultad es construir un caso que pueda resistir una impugnación ante el tribunal. De todas maneras, desde mi punto de vista, ese es un asunto que va a quedar pendiente un buen tiempo y que nos va a afectar. Va a afectar, yo creo que ya de hecho nos afectó negativamente. Morena tiene un problema que tiene que asumir, y es que Morena tiene una especie de vigilancia, tiene que refrendar, no cada mes, prácticamente diario y a cada minuto, sus cualidades en términos ético-políticos que ha anunciado. No puede darse al lujo de crear confusiones o dudas sobre la cuestión de los principios. Entonces, este es un problema que todavía va a durar un tiempo, pero ahí se va resolviendo todos los demás casos y ese es el lado positivo. Ya. Héctor Díaz Polanco, sobre esto que señala Alberto Nájar en el caso de Félix Salgado Macedonio, me lleva también, el tema que son 3 denuncias
y que estos criterios que se tienen al interior de Morena, es decir, había ya una denuncia previa antes de ser candidato y adquiere un mayor reflector cuando es candidato, pero la denuncia ya estaba de antes, pues, ¿no? Después son estas otras dos denuncias. Se empieza a viralizar un llamado en el estado de Guerrero, en redes sociales, de no votar por Morena, no votar por un violador, y que puede tener un costo altísimo para el partido Morena. Y eso me lleva entonces al proceso de las encuestas, porque yo vi publicadas en dos encuestas de otras empresas donde Pablo Amílcar Sandoval iba adelante en las encuestas. Y cuando ya se iba a anunciar su candidatura, pues estaban las protestas durísimas de Salgado Macedonio. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Que se hizo un silencio, se pospuso todo y de pronto apareció que el ganador de las encuestas era Salgado Macedonio. Hace unos días tuvimos una entrevista con el diputado Diego del Bosque, porque esa es la eterna pregunta que le hacemos pues a los dirigentes de Morena o a integrantes de Morena, es ¿quién hace las encuestas de Morena? ¿Quién es el dueño o la dueña de esa encuestadora? O sea, ¿cuáles son los nombres de esas personas que se encargan de las encuestas? Si son las mismas para todos los estados de la República Mexicana o no, y que pues prácticamente Héctor Díaz Polanco, y que por eso te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta entrevista, porque incluyendo la dirigencia o la secretaria general, pues se han evadido responder, darnos la entrevista cuando les estamos diciendo, este es uno de los temas que queremos plantear con usted, porque como periodista nos parece honesto, pues que tenemos que plantearles a ustedes de qué va la entrevista, cuáles son los temas que queremos abordar, y pues siempre se ha negado. Eres el único, un representante además con una calidad moral dentro del partido que aceptó dar esta entrevista y ser cuestionado sobre este tema, Héctor Díaz Polanco. Muchas gracias, Ernesto, por las consideraciones. Le voy a decir lo que conozco yo sobre esto. Yo no soy miembro de la comisión de encuesta, pero desde hace años tengo contacto con esa, por ejemplo, en la elección pasada. La pregunta más fuerte que la gente se hace, particularmente en los medios, es ¿sí se hacen las encuestas? Es un invento, una especie de leyenda urbana. No, no, sí se hacen las encuestas. En el partido hay una estructura dedicada de manera exclusiva a la cuestión de las encuestas. Las encuestas se hacen, y las encuestas se hacen por ese propio órgano, en algunos casos, y en muchos otros, por razones incluso del tamaño de las encuestas, número de encuestas que hay que hacer, contratando encuestas nacionales, empresas. Sin embargo, la información que yo tengo es que ni aún en estos casos se pierde el control de la encuesta, en el sentido de que los cuestionarios a aplicar, etcétera, no son diseñados por las empresas contratadas, sino por la propia estructura de encuesta del partido. En esa comisión de encuesta, que está integrado por tres miembros, creo que hay compañeros, son compañeros los tres de muy alta calidad, ética, ya todas ha conocido Pedro Miguel. De tal manera que hay una cierta garantía de la calidad de ese proceso. No se puede decir que, en consecuencia, la empresa que hace las encuestas para el partido es tal o cual, sino que entiendo, y así tengo información que se ha hecho últimamente, para cada situación se evalúa a qué empresa se va a contratar, pero sin perder el control de lo fundamental en términos del diseño mismo de la encuesta y de las preguntas, etcétera, que va a contener. Y luego esta información pasa a la comisión de elecciones. La comisión de elecciones hace algo que debió haber hecho antes, que por cierto fue una de las fallas de la etapa anterior, que es hacer una selección de los candidatos a encuestar, de los precandidatos a encuestar. En esta segunda fase posterior a la encuesta,
se evalúa la encuesta de acuerdo con varios criterios, una combinación de criterios que incluye, por supuesto, ya sabido cuántos negativos, etcétera, y incluso la propia trayectoria previa que ya se evaluó por un artículo muy importante del partido, que es el sexto bis, que establece los criterios ético-políticos que deben estar en el perfil de los candidatos. Este es, en términos generales, el proceso que yo conozco y que se está realizando. Tómese en cuenta que en ocasiones hay que hacer varias encuestas al día, que son una cantidad enorme de candidatos. Eso no lo podría hacer una estructura interna, no alcanzaría. Hay la otra dificultad. Esto es un mapa de dificultades que ha habido que ir resolviendo. Otra dificultad es la propia pandemia. La medida en que no se pueden hacer, sobre todo en ciertas zonas del país, las encuestas directas, yendo a los hogares, a las casas, se tiene que hacer por medios electrónicos, por teléfono. Pero el sistema de Morena no tiene call centers. Entonces tiene que contratar una empresa que disponga de este sistema. Y así por el estilo. De tal manera que el tamaño también, como digo, recuérdense que en la anterior jornada, la de los estados federales, que ahora entramos a la convocatoria para todos los cargos locales, se inscribieron 8,000 compañeros. Entonces hay que hacer una selección entre esos 8,000 compañeros para ver cuántos son encuestados, pero podrían resultar cientos. Entonces hay que encuestar a todos, incluirlos a todos en las encuestas. El punto es garantizar que los derechos que el estatuto, porque todo esto es estatutario, que se incluyen, los derechos que se incluyen sean respetados por ellos. Yo creo que noto en los últimos días, semanas, una intención de mejorar mucho el procedimiento. Entonces, este equipo de encuestas de Morena es el que se encarga de formular la pregunta, pero también tiene injerencia en la población muestra, en los lugares en donde se va a aplicar, en la forma como se va a procesar esta información, en fin, todo lo que implica el diseño, como le llaman, no me gusta la palabra científica, pero por lo menos más de protocolo de demoscopía que implica una encuesta. Y no sé si nos pudiera comentar qué empresas encuestadoras son las que se han elegido para algunos de los procesos de Morena, por ejemplo. Bueno, los nombres, no sé si será conveniente, porque no puedo ser exhaustivo, dejaría algunas fuera, pero sí que conozco nombres de varias de las empresas, son las conocidas, las más conocidas esas. Pero pues algunas de las que se acuerde ya después hacemos públicas de las que no. Por ejemplo, una de las que más recuerdo, porque me la indicaron recientemente, es Parametría, por ejemplo, que ha participado en estos procesos. Ahora, el punto es que no pierde el órgano que fue electo, es un órgano electo por el Consejo Nacional, pierde el control del trabajo interno del partido, porque entonces ponemos en una mano extraña decisiones que son claves para el partido. Entonces, en lo que insisten los compañeros de este órgano es en que ellos mantienen el control de estos asuntos relativos al diseño de la encuesta y la aplicación de la encuesta, en la que la empresa realiza el trabajo, pero bajo la vigilancia de la estructura interna. Y se aplican criterios. Y por último, informar un elemento muy importante, y es que a la hora de dar a conocer los resultados, la dirigencia del partido se reúne con los que participaron, los que fueron, postulados, presentados en la encuesta, y les informa no solo del resultado, sino del procedimiento que se utilizó para llegar a esa conclusión. No se dan a conocer las técnicas, etcétera, etcétera, propias de las encuestas por razones estatutarias que prohíben dar ese tipo de información. Pero todo lo demás se le informa cómo se llegó a esa conclusión a los que concursaron, por decirlo así, en la encuesta de que se trata. Sí, en esta parte, detengo, Héctor, aquí
porque hay alguna, por ejemplo, expresión que me cuesta mucho trabajo entender, y más viniendo de alguien pues tan aguerrido como vos, cuando hacíamos la pregunta de pues quién hace las encuestas, y si es para todos los estados, es la misma, ¿no? Y cuando tú respondes, bueno, entiendo que para nosotros, pues tú eres uno de los referentes pues más claros ahí, y que estoy suponiendo que alguien como tú, y déjame te lo digo como una opinión estrictamente personal, alguien a quien identifico como alguien franco, más directo, honesto, pues a la hora de dar una respuesta cuando es cuestionado, o cuando algo no le parece, pues también te recordamos allí en momentos apasionados, también en el debate, pues que me parece que hay poca claridad, muy poca transparencia en las encuestas que realiza Morena, y que se presta mucho precisamente a que lo que se señala todo el tiempo, que responde más a un dedazo, porque pues quién sabe, incluyendo quienes están participando en las encuestas, quien de pronto estaba arriba y de pronto lo desaparecen, como sucedió en el caso de Gibran Ramírez. También me refiero ya a la que estaba realizando el Instituto Nacional Electoral, que de pronto pues estaba hasta arriba y de pronto no quedó ni siquiera en los primeros 10 y lo desaparecen. Esta falta de transparencia, ¿no te parece más que urgente, Héctor Díaz Polanco, en que se tiene que modificar esa parte? Bueno, mira, te voy a ser sincero, yo no tengo información tan precisa en todos los aspectos de las encuestas. En algunos sí, incluso he preguntado antes de esta entrevista, porque supuse que el tema iba a salir, para estar seguro de algunos datos, los que he ya avanzado. Pero hay otros que corresponden digamos, a procedimientos internos que no hemos dado a conocer ni en el proceso electoral ni en el anterior, por muchas razones, porque incluso me han hecho anécdotas de situaciones muy complicadas en que se inicia un proceso de encuesta y se descubre que personas que aparecen en la muestra ya habían sido visitadas. Entonces, en esos casos me informaron, suspendemos el proceso, volvemos a diseñar y volvemos a reiniciar el trabajo. Es decir, en esta materia hay un ámbito de secrecía que yo creo que sí es legítima, por razones de seguridad y por la naturaleza misma de la materia, ¿no? Pero lo que puedo asegurar es que primero se hacen las encuestas, segundo hay unos resultados, no siempre son realizados las encuestas por el propio órgano interno. Por ejemplo, en este caso, en esta fase, obviamente la inmensa mayoría, no va a ser realizado porque es una cantidad demasiado grande de encuestas. Y hay un órgano que vigila esto, aparte del órgano de encuestas, que es la Comisión Nacional de Elecciones, que tiene una composición plural, como sabemos. ¿Esa es a la que pertenece Pedro Miguel? ¿Perdón? ¿Esa es la que pertenece a Pedro Miguel? Esa es la Comisión de Encuestas. Luego del trabajo de la Comisión de Encuestas hay la Comisión de Elecciones, que está integrada por 5 compañeros. Los 2 dirigentes del partido, Mario Delgado y Citlali Hernández, presidente y secretaria general del partido, y 3 compañeros más, el señor Alejandro Peña, el compañero Esther, el compañero que ahorita se me escapa, están vigilando y ellos son los que reciben la información, los que evalúan la información, los encargados de hacer la transmisión de la información a los participantes. De tal manera que sí, en efecto, para mí mismo hay ámbitos oscuros, pero entiendo que es una oscuridad, digamos, incluso normativa, es decir, normada por el propio proceso interno, el propio estatuto de partido. De tal manera que no es una oscuridad, digamos, misteriosa y de la que debo preocuparme, parece ser. Y hay además órganos encargados de esto, que a mí sí me inspiran confianza, por lo menos una buena cantidad de los miembros. ¿Se permite que los candidatos tengan sus propias encuestas? ¿Y qué tan válidas son al momento de
tomar la validación. Lo digo porque me queda un poco la duda que lo que preguntaba Ernesto. De pronto hay algunos candidatos que dicen, o se filtra o se da a conocer a los medios, que hay encuestas que dicen que un candidato va arriba y de pronto resulta que al final del día no. Y también hay algunos momentos, el caso de Guerrero, por ejemplo, pero no es el único, donde pareciera que cuando existe alguna especie de, no sé si llamarle conflicto o contradicción entre las cifras que presentan unos y otros, el procedimiento parece que se repite, pero no quedan claro exactamente qué fue lo que sucedió, y de ahí viene esta idea de que al final del día la encuesta puede servir como una herramienta, pero la decisión final no corresponde al resultado de la encuesta, sino a una orden o alguna instrucción o sugerencia superior. Por eso no sé si esto lo han evaluado ustedes, qué tanto les puede impactar y qué tanto realmente esto es debate político o es parte de la realidad de un partido que tiene su propia historia y formación, que es un movimiento social a final de cuentas, Héctor. Sí, muy bien. Realmente agradezco mucho esto porque a mí me convence la propia batería de preguntas de que en esta materia sí el partido requiere revisar el proceso para decidir si amplía más la información. Yo creo que una cualidad de un partido político, sobre todo de un partido que tiene la plataforma ético-política que tiene Morena, requiere máxima transparencia, máxima transparencia. Y yo creo que eso se puede mejorar. Por ejemplo, yo pregunté sobre este punto que señalas en dos aspectos. El aspecto de si pueden hacer sus propias encuestas. No hay nada que lo impida, solo que eso no va a ser considerado a la hora de la definición. No se puede prohibir a alguien que decida hacer una encuesta particular, ¿no? Pero eso no puede incidir en el proceso, porque, digamos, los resultados oficiales, etcétera, estatutarios, son los que obtiene la comisión de elecciones, la comisión de encuestas, perdón. En segundo lugar, ¿por qué de repente parece que un resultado se vuelve a revisar? Porque en efecto se han repetido algunas encuestas. En la medida en que ha habido muchas dudas, muchas protestas y ha habido suspicacia por los participantes, lo que se ha hecho es repetir la encuesta. Y al repetirla, en algunos casos, incluso ampliando a los participantes. Porque en algunos casos se ha dicho, bueno, es que ese resultado devino de que solo fueron tales o cuales compañeros los participantes. Pero vamos a ver, queremos saber qué pasaría si participan otros compañeros. En estos casos, según la información que he podido conocer, se han ampliado las planillas, digamos, de las encuestas. Pero que en todos los casos, curiosamente, el resultado ha sido el mismo. Es decir, ha ganado quien ganó en el primer intento. Lo cual demostraría pues, que en efecto así están las cosas. Yo creo que hay un problema con las encuestas. En primer lugar, tienen poca credibilidad en ciertos sectores porque no se entiende muy bien lo que es una muestra representativa. Y cuando se dice encuestas, dicen, bueno, pero a mí no me han encuestado, dicen muchos. Ni conozco a nadie que hayan encuestado. Pues es obvio que eso no puede ser. En segundo lugar, la idea de que se pueden manipular las encuestas como si solo participaran ciertos sectores. Bueno, es que hay muchos controles. No permiten que haya una manipulación posible. Pero en efecto, creo que sí se debe considerar en el partido una ampliación de la información sobre este tema, porque es un tema muy, muy sensible, muy importante que hay que aclarar. Ya. Héctor Díaz Polanco, pues vaya que sí es todo un tema esto de las encuestas y aunque tengo más preguntas sobre este tema, me gustaría también el poder pasar a la parte de la postura política, ideológica, la congruencia de los partidos políticos. En este caso, pues ya tenemos todo un largo antecedente del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de Morena, así lo entiendo yo, me corregirás,
pues está delineando y perfilando pues la propia identidad de Morena, ya sin la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero ya al aspecto organizativo que ustedes tienen. Te vamos a presentar un video de lo que le llamamos pues el espectáculo de las candidaturas, donde aparecen de chile, mole y picadillo, como decimos acá en México, pues candidatos, candidatas que uno dice, ¿qué pasó? ¿En dónde estamos? Y hay alguna parte donde uno de los candidatos panistas hace una declaración que viene a cuento con lo que te quiero preguntar ahorita al terminar de ver este video. Así que te pido, por favor, Leonardo, que presentemos este video para que lo escuche también Héctor Díaz Polanco. Estoy aquí por amor, porque así me nace. Y espero, yo no sé a qué vengo aquí, ¿me entendieron? Yo solo sé que hay personas atrás de mí que son los que me van a enseñar a cómo manejar este asunto. Todos los partidos sumaron las fuerzas. Entre tanto, la precandidatura de Clara Luz Flores a la gubernatura de Nuevo León por Morena también ha sido controversial, ya que militantes morenistas del estado han manifestado su rechazo a la alcaldesa con licencia del municipio de Escobedo por su trayectoria de 22 años en las filas del PRI y porque consideran que fue una imposición de la dirección de Morena. Dejamos a un lado los colores, dejamos a un lado las creencias y las ideologías. Hoy, cualquier interés personal está por encima del interés supremo de nuestro país. El actor Carlos Villagrán Kiko realizó el preregistro como candidato para la gubernatura y la alcaldía de Querétaro por el partido Querétaro Independiente. Pese a acusaciones por agresión sexual, ratifican candidatura de Félix Salgado. El Consejo Estatal de Morena ratificó la tarde de este domingo la candidatura para gobernador del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio. Vicente Fernández Jr. se registró como candidato a diputado por el estado de Jalisco por el partido Encuentro Social. El conductor de televisión, Alfredo Adame, se postuló como candidato a diputado federal por la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México por el partido Redes Sociales Progresistas. De nuestro estado y de nuestra ciudad. Es por ello que me sumo a Acción Nacional. Ya, dice este candidato panista Héctor Díaz Polanco, en estas elecciones pues hacemos a un lado los colores, la ideología, las creencias, todo y anteponemos el interés personal. Dice este candidato de Ciudad Victoria, Tamaulipas, este candidato panista que da todo un espectáculo con ese discurso. Y entonces me centro en esto que mencionaste al principio, la candidatura de Clara Luz, la candidatura en el estado de Nuevo León. Una mujer históricamente priista, de esposo priista, de padre priista, pues con un poder enorme en el estado de Nuevo León, ubicados también como, pues ellos deciden muchas de las cosas que suceden en una gran región, en una gran parte de la geografía de Nuevo León. Esta mujer que fue presidenta municipal por el Partido Revolucionario Institucional en 3 ocasiones y que el año 2020, pues renunció, en febrero renunció al PRI para poder sumarse a Morena en este mismo 2020 para poder registrarse como candidata para contender por la gobernatura en el estado de Nuevo León. En otras palabras, y permítanme que te lo digo así, me pareciera que es pues como regresar el PRI al gobierno del estado de Nuevo León. Y es otra vez, por eso el tema de las encuestas y la selección de las y los candidatos vinculado con este discurso de este personaje del Partido Acción Nacional que dice, pues no hay, hacemos un lado creencias, ideologías y demás. Pues ¿en dónde queda ahí la ideología del partido Morena, Héctor Díaz Polanco? Sí, aquí hay mucha tela donde cortar. Tremendo ese lapso del panista.
que no revela otra cosa que en el fondo está en esta forma de hacer política. Yo creo que eso persigue a Morena. Yo estoy absolutamente claro con eso. Muchos compañeros, no solo yo, una gran mayoría incluso, creo yo, que tiene absolutamente claro que tenemos un problema serio que persigue a los partidos, que Morena no es la excepción, que es el pragmatismo. La gente cuando oye hablar de pragmatismo supone que se refiere uno al sentido práctico, pero no, el pragmático no es el que tiene sentido práctico, que no tiene nada de malo ser práctico, sino el que cree que puede sustituir los fines por los medios. Es decir, que cree que cualquier medio es adecuado para los fines. Y los que tenemos principios, se supone que opinamos de otra manera. Creemos que para buenos fines hay que también tener buenos medios. Esos medios tienen que ser de la misma calidad ética. Y en consecuencia, desde 2018 venimos arrastrando este pragmatismo terrible. En el 2018 hubo una intención de asegurarse la victoria y en consecuencia se definió una especie de elemento táctico, manteniendo la estrategia general de honestidad, etcétera, de primero los pobres, los principios fundamentales, de incluir a figuras claves que daban un mensaje a la opinión pública de cierta apertura e incluso de inclusión, etcétera, visto desde el punto de vista positivo, ¿no? Y que eso podría haber dado elementos suficientes para asegurar la victoria. No lo sabemos, pero eso es lo que se presupuso. El hecho es que sí, dio resultado, no sabemos en qué medida, pero esto no se puede seguir practicando en cualquier circunstancia. Es decir, yo creo que en esta nueva elección, Morena no tiene ninguna necesidad de llegar a estos extremos pragmáticos para conseguir sus objetivos. Entonces, eso implica que de manera general debe primar, ese es mi punto de vista y de muchos compañeros. Yo creo que lo que impera en la base, en la militancia del partido y la dirigencia del partido debería tomar muy en cuenta esto. Y es que se tiene que dar prioridad a la militancia a la hora de seleccionar a nuestros candidatos. Que no se deben hacer esta barbaridad que se señala en el video que vimos, de lo que podemos llamar las postulaciones de relumbrón, es decir, postulaciones de personajes que solo son escogidos porque son conocidos por alguna práctica personal, artística, mediática, etc. ¿Cómo es posible que la política ese criterio prime sobre lo que debe primar, que es el famoso artículo 6º bis del partido, de los estatutos, Morena, que dice que para ser candidatos se deben tomar en cuenta la trayectoria de los postulantes, su perfil político, su comportamiento, sus servicios a la causa, su antigüedad incluso? Eso es lo que debe primar. Después, por supuesto, hay que tomar en cuenta otras consideraciones, pero solo primada por estas consideraciones de carácter, digamos, cualitativa en el perfil. Y no solo pensar en la cantidad de votos que se va a poder conseguir. Claro, hay situaciones muy graves, muy tremendas, porque en algunos casos uno puede escoger y darle prioridad a estos elementos, pero con compañeros que tienen posibilidades de ganar. El problema y el dilema terrible se presenta en lugares como el caso señalado de Nuevo León, en donde es obvio que con otras candidaturas es muy probable que no se obtenga la victoria. Por la característica del estado de que se trata, que no es necesario entrar en detalles sobre esto. Y allí no se cultivó suficiente o no se ha tenido la oportunidad, el tiempo, etcétera, para crear, digamos, candidatos que sean, digamos, ganadores. Pero aquí es donde hay que hacer un debate muy fuerte y muy claro, muy de fondo. Yo pienso que si uno no es un pragmático, uno tiene que estar dispuesto a aceptar la posibilidad de no ganar, de perder. Porque a la larga, a la corta, a la larga o a la media, el resultado de una supuesta victoria con esa visión pragmática produce más daño, produce más derrotas en consecuencia, sobre todo de carácter ético-político, con una victoria bajo estas condiciones. Entonces, aquí hay mucho hilo de dónde cortar. Yo creo que
la clave es que nuestra dirigencia asuma que el mejor resultado lo vamos a obtener si nos apegamos el partido al estatuto. Y el estatuto da la norma de por dónde seguir, porque es un documento muy centrado en este contenido ético, que debe ser la diferencia de Morena. Morena no tiene destino, no tiene futuro, si no hace el contraste constante respecto a otras organizaciones políticas que compiten con él. Ese es parte del debate y parte de los señalamientos que se hacen al partido en el poder, porque lo hemos dicho en Momentum varias veces, hay un principio fundamental que el presidente López Obrador repite con frecuencia en sus conferencias de prensa matutinas y en los encuentros con la gente cuando podía todavía ir a los estados, que es: no somos iguales. Y este tema, esta frase, me parece que lo define muy bien, Héctor, debería ser como el signo, como la guía fundamental de la actuación del partido en el poder. Y lo remarco porque ya no es una oposición, son el partido en el gobierno y como tal deben actuar. Héctor, el tiempo se nos va, la verdad que tenemos una batería de preguntas enorme, pero ojalá que esto nos sirva para una conversación posterior, porque este tipo de franqueza con la cual hemos estado conversando, me parece que son necesarias, no solamente para el partido Morena, sino para toda la vida política del país. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, de veras, muchas gracias, muy amable. Héctor, muchas gracias, en verdad. No me queda, Alberto, coincidirás conmigo en que pues, nos queda clarísimo un acierto el poder tener esta entrevista con Héctor Díaz Polanco. Ojalá y los otros integrantes de tu partido escuchen lo que acabas de decir. Muchas gracias. Gracias, Héctor Díaz Polanco. Que tengas buen día. Gracias. Pues tremendas declaraciones, mi querido Alberto Nájar, y muy valiosas declaraciones de Héctor Díaz Polanco. Sí, muy valiosas. Una, por quién es Héctor Díaz Polanco, la calidad moral que tiene como persona académico, como político, como ser humano, pero como una persona de influencia en el movimiento de regeneración nacional. Y dos, porque justo da al clavo de lo que hemos conversado, no solamente nosotros, sino muchas personas, de lo que se necesita para que el ejercicio político y de administración pública realmente se mejore, transforme. Me parece que muy valiosa esta conversación y yo sí me gustaría que se repitiera y ojalá que la dirigencia del partido en el gobierno pues tomara en revisión de esto que acabamos de presentarle aquí en Momentum. Muy necesarias las palabras de Héctor Díaz Polanco. Sí, esta parte de asumir, bueno, pues a veces el candidato puede darte o no el triunfo en una elección, pero esta parte de la integridad y la congruencia y la identidad de un partido político, pues es a la larga lo que termina construyendo y solidificando una estructura de un partido que millones de mexicanos pues quieren que se mantenga y no quieren que regrese a aquellas otras pesadillas de crímenes, corrupción, en fin, un enorme escenario que seguiremos abordando acá en Momentum, entre Pie de Página y Rompeviento TV.